Porque tenemos que ir rápido al móvil. Allí está Joaquín de Ver a propósito de esta movilización que hay o en esta manifestación en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Joaquín. Dame ese y yo después yo te Joaquín. hago la pregunta. Sí, sí. Joaquín, ¿nos escuchás? Hola, Javier. Sí, te escuchamos, Hola. Joaquín. Hola. Sí, estoy acá con Fernanda Gallegos, que fue una de las principales oradoras de este acto contra el acuerdo por el Fondo Monetario Internacional, como decíamos antes, que participó Claudio Lozano, y acá está Fernanda, que fue muy dura en contra del acuerdo, a pesar de que formás parte del gobierno nacional, ¿no? Bueno, es que como creo haberlo dicho, o por lo menos intenté decirlo, la política que está reflejada en este memorándum, en este programa, es la política del Fondo Monetario, no es la política del Frente de Todos. La política del Frente de Todos es la que votó el pueblo en el 2019, un pueblo que le dijo no al neoliberalismo, que le dijo no a Macri, que por lo tanto le dijo no a las políticas que se impulsaron en aquellos años. Y especialmente durante los 2 últimos años de Macri, que fueron los años de crisis más profunda de su gobierno, que coincidieron, no por casualidad, con la presencia del Fondo Monetario al que Macri había vuelto a traer a la Argentina. Esas políticas incluyeron devaluación, tarifazos y, por supuesto, lo que viene siempre detrás de estos paquetes, que es la pulverización del salario real de los trabajadores y de las trabajadoras activos y pasivos. Y es lo mismo que el Fondo Monetario viene hoy a imponerle a la Argentina. Tarifazos, devaluaciones y pulverización del salario real de los trabajadores y las trabajadoras activos y pasivos. Y por si bastaba poco, vos lo viste recién, las compañeras jubiladas estaban recién acá hablando conmigo, pidiéndome que ponga sobre la mesa otra de las propuestas que viene a impulsar el Fondo Monetario, que es la de extender la edad jubilatoria. Voluntariamente, dicen. Lo mismo decía Basavilbaso en el 2017, la misma propuesta que tenía Mauricio Macri, la misma recomendación que el Fondo Monetario le había hecho a Macri en el 2016, la misma recomendación que el Fondo Monetario viene haciendo por lo menos desde el año 2012. Son las políticas del FMI, por lo tanto no son las políticas del pueblo argentino, son políticas en contra de los intereses del pueblo argentino y por lo tanto siempre voy a estar en contra de cualquier política, venga de donde venga y la proponga quien la proponga, se atentan contra el interés de mi pueblo. Fernanda, ustedes siempre dicen que el Frente de Todos es una coalición con múltiples miradas, eso está muy bien, pero en posiciones tan visiblemente marcadas y distintas sobre el Fondo Monetario, que el acuerdo va a ser un hecho seguramente, ¿cómo queda parado el Frente de Todos de acá a los 2 años siguientes en el gobierno con estas diferencias tan marcadas? Bueno, es cierto, hay miradas muy diversas y por supuesto esa diversidad se profundiza frente a una circunstancia que no es cualquier otra, que es nada más ni nada menos que el Fondo Monetario con todo lo que eso significa, ¿no? El Fondo Monetario no es apenas un acreedor, un organismo burocrático. El Fondo Monetario, como lo dije hoy, es uno de los protagonistas principalísimos de todas las situaciones más dolorosas y más tremendas que ha vivido nuestro pueblo a lo largo de las últimas décadas. Desde el año 1956, en la que la Argentina fue adherida al Fondo Monetario en el marco de una dictadura, después de derrocar al general Perón, que negó que la Argentina pase a formar parte de ese organismo, desde ese momento estuvimos bajo el yugo del Fondo Monetario. La hiperinflación de Alfonsín, que siguió a la legalización de la deuda de la otra estafa que empezó en el 76 con la dictadura, con la última dictadura cívico-militar, la privatización de nuestras empresas, la entrega de nuestro patrimonio público a precio vil durante el gobierno de Menem. Todo eso fue escrito por el Fondo Monetario, ¿eh? No lo inventó Menem, no lo inventó Alfonsín. Esas políticas las dictó el Fondo Monetario. ¿Por qué tenemos que pensar que cuando el Fondo Monetario viene siempre con el mismo manual, esta vez, después de tantas décadas de experiencia, nos va a ir distinto a los argentinos? No nos va a ir distinto. El Fondo Monetario propone siempre lo mismo y los resultados, lamentablemente, aquí y en todo el resto de los países víctimas de sus políticas han sido y son siempre los mismos. Bueno, yo te pregunto ahora de acá en más, con un acuerdo que seguramente se va a alcanzar, porque
cuál va a ser la relación de los distintos espacios del Frente de Todos hacia Alberto Fernández, hacia Martín Guzmán, cómo va a ser el apoyo o no al presidente en los próximos 2 años. Mirá, primero la votación todavía no se produjo, con lo cual no podemos asegurar que ya está. Hasta que no esté en el tablero electrónico los votos, no podemos decir que ya está. Acá y en el Senado tiene que atravesar las 2 instancias. Nosotros hemos venido hoy a plantear aquí y también en una serie de documentos que les hemos entregado a nuestros compañeros diputados y diputadas, precisamente que existen alternativas para llevar adelante una negociación digna y soberana en los términos de la Argentina, porque además tenemos en nuestras manos las pruebas del delito, la prueba de este crimen, de este latrocinio que el Fondo Monetario permitió que ocurriese. Creo y no tengo dudas que precisamente con el objetivo de mantener a la Argentina sometida y atada a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, como reconoció su propio representante en el Fondo Monetario en una reunión en el Consejo de Relaciones Internacionales en Chile. Javier, le voy a trasladar el retorno a Fernando Vallejos para que puedas consultar lo que vos quieras. Gracias, Joaquín. Bueno. Diputada, ¿cómo le va, Vallejos? Buenas tardes, Javier Díaz la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por atendernos antes que nada. Es interesante la mirada por 2 motivos, me parece a mí. Primero, porque usted es del mismo oficialismo, ¿no es cierto? Más allá que responde... Todos los que estábamos aquí formamos parte y hemos construido el Frente de Todos. Sí, pero hoy parecen parte de la oposición, digo, ¿no? Por esta cuestión. Y por otro lado, digo, porque usted es economista. Pues, repito, este programa no es el programa del Frente de Todos, es el programa del Fondo Monetario y nosotros hemos sido históricamente y somos oposición al Fondo Monetario y al neoliberalismo en términos económicos que el Fondo Monetario expresa. Está bien, pero hoy por hoy el gobierno, el oficialismo, ustedes, en todo caso, ya que me dice que somos todos nosotros... Bueno, eso es una falacia, tiene que acordarlo. Hacerle creer al pueblo argentino que este programa es un programa del gobierno. Los programas con el Fondo Monetario no son nunca programas de los gobiernos, son programas del Fondo Monetario. Esta política es la política del Fondo Monetario y a esa política nos oponemos. ¿Pero quién firma el acuerdo? ¿El gobierno? A instancia, bueno, ahora tendrá que rubricar también la oposición para dar los votos que no tiene porque una buena parte se fue del oficialismo. Sí. ¿No? Digo porque más allá de que una rúbrica no hace que sea... Vos sabés que durante la dictadura, por ejemplo, muchos empresarios fueron despojados de sus activos en situaciones extorsivas y violentas y también rubricaron documentos, entregando lo que era de ellos, y eso no hace que se torne legítimo. No, está bien, bueno, pero estamos en una democracia, digo, si vamos a comparar con la dictadura... Así es como actúa el Fondo Monetario, pero está bien, bajo extorsión, así es como actúa frente a los gobiernos. Pero hay que acordar, porque si no entramos en un default. ¿Qué preferimos? ¿Un default entonces? No existe el default con el Fondo Monetario, eso es parte de los mitos que propagandizan determinados medios que intuyo tienen el objetivo de blanquear las responsabilidades de Macri y alternativamente del Fondo Monetario. Hay que leer los estatutos del Fondo Monetario para hablar con propiedad y saber que no hay default, que nunca hubo default, que no existe eso en los procedimientos, que no hay sanciones, que no hay ninguna de las cosas que se dicen, que hay apenas un procedimiento administrativo que demora meses hasta que el Fondo Monetario burocráticamente notifica al país y le avisa que está en mora y recomienzan las negociaciones. Es un proceso que no dura menos de 2 años. Sí, entonces hay que dejar crédito, de batir fantasmas, diputada, y hablarle con la verdad a la gente. Pero pero perdón, la Argentina si entra en default o no le paga al fondo o tiene que renegociar, Argentina pierde no solamente credibilidad, de la que ya ha perdido, sino también crédito. Ya nos pasó con la fragata Libertad en su momento. No tenemos crédito. Con los acreedores que tenía la Argentina. Estamos en una situación de default virtual, que es la situación en la que nos dejó Macri. La Argentina no tiene crédito, esa es otra mentira. No tiene crédito la Argentina. Macri si tuviera crédito la Argentina, no habría que sentarse a hablar con el Fondo Monetario. Buscaríamos crédito en todo caso para ver cómo se resuelve. Ahora, Vallejo, ¿Macri es responsable de todos los males de la Argentina de todos los tiempos? De los últimos tiempos, sin lugar a dudas, obvio. Mira, en el 2015 teníamos una deuda con privados que era el 8% del PBI. Sí. Teníamos una deuda con multilaterales que era el 5% del PBI. Sí. Mirá la situación en la que nos dejó Macri. Por supuesto que estamos muy complicados. En 2 años agotó el crédito voluntario en los mercados internacionales. Sí. Trajo al Fondo Monetario
con el préstamo más grande de la historia del organismo y el préstamo más grande de la historia de la Argentina, que para que te des una idea, todos los préstamos que el Fondo Monetario le había dado a nuestro país, desde el 56 hasta Macri, no alcanzan a sumar el monto que desembolsó durante el gobierno de Macri. No quedó un dólar. Se fugó hasta el último dólar, algo que está prohibido en los estatutos del Fondo Monetario y que constituye esa violación un ilícito, y lo recalco una vez más, que constituye un ilícito para el derecho internacional público, que es el que regula las relaciones entre los estados y entre los estados y los organismos internacionales de las Naciones Unidas, como es el caso del Fondo Monetario. Por eso, como no es una deuda regular, como es una estafa atravesada por una serie de ilícitos y hay responsabilidades legales, no solamente del macrismo, sino del Fondo Monetario, es que como Estado soberano debemos ir a defender lo nuestro y ejercer nuestro derecho de defensa en la Corte Internacional de la Haya. Yo recuerdo, a ver, yo no quiero volver mucho para atrás, más allá que lo de Macri, pero Macri y todo eso, pero y no lo defiendo, sino simplemente que creo que son todos responsables y son todos culpables, algunos más, otros menos, porque en 2015, 2014, 2013 también había desocupación, todavía había inflación, un INDEC que mentía, los precios que seguían subiendo. 5,9% de igual no quiero volver, sí, igual las cifras que había eran mentirosas, claro, así pero que es importante si vamos la a las historia, cifras del kirchnerismo, la verdad que no podemos discutir. Los argentinos vivimos entre el 2013 y el 2015 12 años que te podrán gustar más o menos. No, pero no es que me Cristina gusten. te puede parecer horrible, te pueden parecer sus modales, lo que quieras, pero millones de argentinos recuperaron en el empleo, millones de argentinos salieron de la pobreza, millones de argentinos salieron de la indigencia, pero hay muchos que no se recuperó la dignidad, se avanzó en igualdad, y todo eso tuvo... Y los todo planes eso fue sociales que se incrementaron con el kirchnerismo, con el macrismo, ahora que es el porque festival de planes. Porque no es verdad que somos todos iguales, porque no es verdad. Pero todo el tiempo hubo planes. Porque no es verdad. En la década del kirchnerismo, por supuesto, es cómodo decir que somos todos iguales para los que que vienen y hacen las cosas mal y nos quieren igualar a todos. No es cierto. No somos todos iguales. Y ya lo ves, algunos tenemos la coherencia y la dignidad de sostener nuestras ideas y defender los intereses de nuestro pueblo y ser coherentes. Y acá estamos. No somos todos iguales. Está muy bien. Por eso le digo, yo a veces prefiero no ir para atrás porque todos tienen culpas que lavar, ¿no? Y más, menos, lo que sea. Pero la verdad que esto viene de hace muchos años. Y se ha incrementado y multiplicado. Tuyo. Yo no considero que un gobierno que redujo 30 puntos la pobreza, que redujo la indigencia, que redujo la desocupación, que mejoró la situación de desigualdad que tenía la Argentina, números? Si los números eran mentirosos, ¿cómo podemos Tendría confiar en muchas esos cosas números? más por hacer, seguramente, pero bueno, lamentablemente vino Macri, y así estamos. Bueno, está bien, Macri, Cristina, Néstor, Alfonsín, Menem. No, Cristina no, Macri. Todos. No, Néstor no, Néstor nos sacó al Fondo Monetario de encima. Néstor levantó a la Argentina de las cenizas en las que el neoliberalismo la había dejado después de décadas de sufrir justamente al Fondo Monetario. Estábamos no es en el cierto fondo eso de que la estás lata, diciendo. Disculpame, pero no te lo puedo dejar pasar porque faltás a la verdad histórica. Se llama rebote, lo que está pasando ahora, que el presidente dice, bueno, está creciendo la economía. Claro, está creciendo porque estábamos en el fondo y estamos rebotando, está bien. Ojalá sigamos así, ojalá estemos mejor. Yo nunca dije lo contrario. Vos me estabas hablando de Néstor, no de este gobierno. Todos hablo, de todos. De Néstor Kirchner agarró el país casi en llamas. Podemos hablar de todos, pero diferenciemos a los gobiernos que hacen las cosas bien para el pueblo de los gobiernos que hacen las cosas mal y entregan al pueblo, porque no son todos iguales. Está muy bien. Y lo que le quería preguntar, ¿recompuso la relación con el presidente después de esos audios que se conocieron, que usted dijo que era un ocupa? No, a ver, yo no tengo ninguna relación con el presidente, nunca la tuve. Ni cuando era funcionario de Néstor, ni cuando Néstor lo echó, ni cuando volvió, ni cuando fue presidente, y además la política no es un club de amigos, así que no hay relaciones que componer o recomponer o descomponer. Lo que hay son políticas y hay acuerdos o hay desacuerdos. Y en este contexto muy crítico, donde estamos discutiendo no solamente el presente, sino el futuro del país, donde van a crecer, por ejemplo, mis hijos, tengo uno de 13 y uno de 4, y no quiero que vivan en el país que a mí me tocó vivir con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa y con el Fondo Monetario siempre. Entonces, lo que hay son diferencias políticas, y las diferencias políticas, como verás, están.
Y está bien que las discutamos de cara al pueblo, porque esto es una coalición con miradas diversas, con opiniones diversas, Sí, sí. con mucha pluralidad, y en todo caso me parece que lo que nos está faltando como coalición son mecanismos institucionales que permitan que esas diferencias se puedan zanjar institucionalmente, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto, el presidente, y así lo dice la Constitución, como dice Cristina, tiene la lapicera, y eso tiene que ser así, pero la construcción de los consensos políticos para definir las políticas que se refrendan con esa lapicera deben ocurrir al interior de una coalición que es diversa y que debe contemplar las miradas de Bien. todos los sectores. En especial, no dejar fuera de consideración la perspectiva de los sectores que tienen la mayor representatividad en términos electorales. Y la última que le pregunto, porque la escuché en los otros días, o la leí una nota que habían publicado, no me acuerdo en qué medio, dijo, si se firma algo así, corríjame si no están así, si se firma este acuerdo Sí. como está o como se pretende, la derrota en el 2023 del oficialismo, en este caso, está asegurada. ¿Usted lo sigue sosteniendo? Mira, nosotros ya perdimos estrepitosamente una elección en el 2021 con el Fondo Monetario, porque sería de una enorme ingenuidad pensar que el ministro Guzmán ajustó el presupuesto en plena pandemia durante el 2021 solamente porque quiso, y que eso no estuvo impulsado por el Fondo Monetario, que ya está respirando en la nuca de la Argentina y que impone unas condiciones previas a la firma de un acuerdo. Entonces ya perdimos por culpa del Fondo Monetario una elección. No es que estoy hablando de algo que va a pasar, estoy hablando de algo que ya pasó y que le pasa a todos los gobiernos y a todos los países, sobre todo a los gobiernos de signo popular, pero incluso le pasó a Macri, pero más a los gobiernos de signo popular, porque gobiernos como el nuestro llegan con un mandato de la ciudadanía de ejercer la férrea defensa de los intereses del pueblo. Y en cambio, los programas de política del Fondo Monetario van exactamente a contramano de los intereses de ese pueblo. Entonces es lógico que cuando el pueblo observa que sus intereses para cuya defensa votó un determinado gobierno no son defendidos de la manera en que tenía la expectativa de que fueran defendidos, porque hay un organismo que impone unas políticas distintas a las que se votaron, retira el apoyo popular, en este caso quedándose en su casa mayoritariamente y no yendo a votar, y en menor proporción algunos sectores votando a la izquierda y consagrando a la izquierda trotskista como tercera opción electoral. Eso es lo que pasó en el 2021. Y no tengo dudas que el Fondo Monetario se dedica a licuar el poder político de los gobiernos. ¿Qué interpreta con lo que dijo el presidente en las últimas horas de que este es su primer mandato y que tiene intenciones de postularse en 2023 a una reelección? Y me parece perfecto, porque está en todo su derecho el presidente de presentarse a una reelección. Creo que sin dudas, como él mismo ha expresado en otras oportunidades, después de las elecciones de medio término, en el marco de las primarias, para que todas las expresiones que formamos parte del Frente de Todos podamos ofrecer las distintas alternativas que tenemos de cara a la sociedad argentina. De todas formas, falta muchísimo para el 2023, visto desde la perspectiva de lo que estamos discutiendo hoy, te diría que una eternidad. ¿Quién podría ser otro de los candidatos en el oficialismo 2023? ¿Máximo Kirchner, Guado de Pedro, alguien que sea puro de la cámpora del kirchnerismo? ¿Quién? Para Vallejo, digo, ¿no? Mirá, no lo sé. La verdad que nunca he sido una persona que se ha caracterizado por el culto a las personalidades. Mi preocupación está en las políticas, digo, me parece que estamos llenos de compañeros y de compañeras y por supuesto que veo con muy buenos ojos la posibilidad de que haya una renovación generacional y que dirigentes y dirigentas más jóvenes podamos asumir roles protagónicos en la conducción de nuestro país. Pero no se trata de nombres, se trata de las políticas. Me parece que cualquiera de esos hombres o mujeres que tienen una firme voluntad de no traicionar jamás los intereses de nuestro pueblo. Ahí se cortó. Ahí se cortó la señal. Se cayó la señal. Bueno, ahora
Bueno, cortamos la señal, se cortó.